Mis saludos. En este video trataremos los principios que rigen el empleo del método científico, visto como método general de la investigación que determina el empleo de los restantes métodos y, de forma general, su cientificidad. Sobre investigación y método científico se ha dicho mucho desde la antigüedad. Cada autor los define y modela según sus intereses y experiencias, ponderando algunos de sus rasgos esenciales. Los principios que estudiaremos son el resultado de la acumulación y perfeccionamiento de la experiencia humana desde Platón, Aristóteles, Galileo, Bacon, Mario Bunge y muchos otros hasta la actualidad. Espero que el video estimule la necesidad de estudiar la ponencia escrita. Comencemos nuestro análisis respondiendo a la pregunta: ¿qué le confiere carácter científico a una investigación? 1. Que aporte conocimientos nuevos para la ciencia. Y 2. Que el método empleado garantice el rigor, objetividad y valor de uso de dichos conocimientos. ¿Se investiga por investigar o cuando existe la necesidad social de hacerlo? Si al contemplar un fenómeno se perciben efectos que no se sabe por qué ni cómo ocurren, se impone la necesidad de conocer qué los provoca y cómo controlarlos. En ese momento comienza la investigación. Pero ¿qué presupuestos teóricos permiten investigar? El primero es el principio de cognoscibilidad del mundo. El conocimiento es como un camino infinito. Aunque nunca se llegue al fin, siempre se podrá, sorteando más o menos dificultades, dar un paso más. Por tanto, toda investigación, más tarde o más temprano, aportará nuevos conocimientos. Y el segundo principio es el de la causalidad. Investigar presupone en primera instancia develar, descubrir la causa del efecto contemplado. Conscientes de que solo identificando la causa se podrá incidir sobre ella y condicionar que el fenómeno genere el efecto o resultado deseado. En ese proceso se emplea el método científico. ¿Qué singulariza el método científico? ¿Qué lo diferencia de otros métodos del conocimiento? Como todo método, el método científico describe una forma de hacer. Para todo lo que hacemos hay varios métodos, incluido el conocer, el indagar, el investigar. Así, el método científico es la forma más eficiente, objetiva y rigurosa de conocer la realidad, aunque ha cambiado mucho hasta hoy y continuará cambiando. Pero ¿por qué es eficiente, objetivo y riguroso? ¿Por qué podemos confiar en sus resultados? La eficiencia, objetividad y el rigor del método científico radican en que se rige por un sistema de principios que a su vez condicionan el empleo de los métodos de investigación. Para iniciar este tema es imprescindible definir qué entendemos por principio. Según la profesora de filosofía Zaira Rodríguez Bujido, el principio es una ley o categoría que cumple una función lógico-nociológica que sirve de instrumento para explicar, organizar o fundamentar la búsqueda de nuevos conocimientos. El principio es una ley o categoría que cumple una función lógico-nociológica que sirve de instrumento para explicar, organizar o fundamentar la búsqueda de nuevos conocimientos. Principio del desarrollo. Los objetos reales existen en el espacio y el tiempo, surgen, cambian, crecen, se desarrollan y desaparecen, es decir, están en constante movimiento, en constante cambio. Por ello es necesario estudiarlo en su devenir histórico. Estudiar el pasado para entender el presente y prever el futuro requiere recrear cómo se fue conociendo el objeto, cómo se fue enriqueciendo la teoría de dicho objeto, qué errores se cometieron, qué problemas se presentaron y cómo se resolvieron, develando además qué métodos e instrumentos se emplearon en ese proceso. Principio de la práctica como criterio de la determinación del objeto investigado y su conocimiento. El objeto existe en la práctica. Todas sus determinaciones empíricas son prácticas. De ellas emana el conocimiento del objeto.
Pero si de este conocimiento empírico se llega a un razonamiento teórico, este será hipotético y solo se podrá considerar una verdad cuando se haya verificado en la práctica. Así la práctica se convierte en principio y fin, en criterio de veracidad de la correspondencia entre el objeto real y el conocimiento que de él tenemos. El conocimiento validado tiene valor hasta que la propia práctica demuestre lo contrario, lo que demuestra la necesidad de observar, razonar y experimentar. Principio de la unidad en la diferencia de lo abstracto y lo concreto. Este principio permite, a partir de la categoría inicial de la investigación, al inicio una categoría abstracta, indeterminada, insuficientemente estudiada y definida, en un proceso de deducción genética y transposición de contenidos, ir identificando sus rasgos esenciales, convirtiéndola en la misma medida que avanza la investigación en una categoría más determinada, más concreta, mejor definida. Este proceso coincide con la llamada operacionalización de la variable independiente o causal. Zaira Rodríguez Ujido argumenta la necesidad de emplear en la investigación métodos de contenido que revelen la verdadera esencia del objeto investigado. Principio del carácter concreto de la verdad. La verdad es siempre concreta, la verdad abstracta no existe. Esto lo explica Lenin en Materialismo y Empiriocriticismo cuando afirma: los objetos existen independientemente de nuestras observaciones, de nuestra voluntad, conciencia y sensaciones. No existe diferencia de principio entre el fenómeno y su representación mental. La diferencia es entre lo que ya se sabe y lo que aún se desconoce. En los dominios de la ciencia hay que razonar dialécticamente, o sea, no suponer que nuestro conocimiento es acabado e invariable, aunque siempre éste puede llegar a ser más completo y acabado. Todo conocimiento es una verdad en el contexto y momento histórico, pero no lo es en otros contextos ni momentos o condiciones. Principio de la unidad desdoblada del conocimiento y sus partes contradictorias. Este principio establece el papel de la contradicción entre el objeto y el conocimiento del objeto, como la fuente motriz del desarrollo del propio conocimiento. Una contradicción práctica es sólo la manifestación de una contradicción teórica. Es una evidencia del desconocimiento. Por eso, la solución de la contradicción práctica compleja requiere buscar su solución teórica previa. Principio de la unidad del análisis y la síntesis. La complejidad de los objetos impone el estudio empírico de sus partes, consciente de que las partes no constituyen el todo y que hay que estudiarlas en relación con el todo, relaciones internas. Pero también hay que tener en cuenta que el todo es parte de un todo más complejo, por lo que hay que estudiarlo en su interrelación con otros todos, relaciones externas. Principio del análisis multilateral. La identificación de las partes del objeto visto como un todo permite su análisis multilateral y hacer múltiples determinaciones empíricas que se van integrando en una única representación del objeto. Lenin aclara que aunque nunca se podrá agotar el objeto, pues este es infinito, mientras más detallado sea su análisis y más determinaciones se realicen, más precisa y objetiva será la conclusión a la que se arribe. En este análisis se descartan ideas, se confirman otras, se rectifican errores y por ello es necesario emplear diferentes métodos empíricos para determinar y corroborar una a una las propiedades del objeto. Las múltiples y reiteradas determinaciones implican procesar un número significativo de datos, para lo que además es necesario emplear métodos estadísticos. Para cada determinación puede ser necesario crear o adecuar métodos de investigación. Por ello es tan importante el resultado final como los métodos e instrumentos que se emplean. Los principios expuestos rigen el método científico y condicionan el empleo reiterado de múltiples métodos de investigación, tanto del nivel teórico como del nivel empírico del conocimiento.
Sin la diversidad de métodos de investigación no podría ni determinarse ni comprenderse los objetos de la realidad, mucho menos emplearlos y transformarlos. Tampoco sin el estudio y comprensión de los principios y los métodos de investigación se podrían formar verdaderos investigadores, capaces de determinar, representar, comprender un objeto de investigación para emplearlo y transformarlo, es decir, prever, prevenir, anticipar, innovar, descubrir, inventar. Conclusiones. Se puede investigar la causa de cualquier fenómeno, seguros de que éste es cognoscible y de que todo efecto tiene una causa. Segundo, que el método científico es el método general de la ciencia, resultado de toda la experiencia humana. Es la forma más eficiente y objetiva de investigar. Tercero, que el método científico establece y regula el empleo diversificado y concatenado de los diferentes métodos de investigación. 4. Que si al emplear el método científico se ignora o viola alguno de los principios que los rigen, se afecta todo el sistema y no se logra toda la eficiencia del método. De ahí la importancia de estudiarlo y emplearlo consciente y planificadamente. Las fuentes bibliográficas básicas son las obras de Lenin, en especial sus cuadernos filosóficos, la obra de Zaira Rodríguez Ujido, que aborda magistralmente el tema de los principios, la conferencia Cultura y Método Científico, que pueden descargar de internet. Hasta un próximo encuentro.